Bueno, un placer estar aquí nuevamente y con la última sesión de esta serie de conversatorios que estuvo girando alrededor de el efecto burnout, del efecto de agotamiento crónico, producto de esta situación tan particular que hemos tenido durante estos últimos tiempos y de las vías que tenemos, de los recursos que tenemos precisamente para movernos a partir o para movernos de ese estado que muchas veces nos paraliza y sí, nos incapacita en muchos sentidos. Para mí es un enorme placer presentarles hoy a Stephanie Bloch. Stephanie es una queridísima amiga desde hace muchísimo tiempo, cuando compartíamos espacios donde Stephanie era la facilitadora del sistema biodanza en Caracas, que yo tuve la fortuna sí, el gusto de poder disfrutar por mucho tiempo. Y es por eso que pensé que era importante traerla para poder compartir alrededor de los elementos de autorregulación que tenemos frente a esta situación. Stephanie es facilitadora didacta del sistema biodanza, conoció a Rolando Toro, el fundador del sistema, ha estado muy involucrada en diferentes países, en este momento está viviendo en Miami, donde tiene sus grupos, y bueno, una persona encantadora, con una calidad como ser humano increíble y un conocimiento acerca de estos sistemas muy, muy profundo. Entonces, bueno, Stephanie, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros. Vine especialmente para verte. Bella, gracias. Bueno, y también es un placer, bueno, como presentarles a Felipe Arango, para los que no lo conocen, como siempre, acompañándonos. Felipe es la persona que va a estar estableciendo el puente entre nosotros y ustedes, audiencia, para que empiecen en la medida que vayan surgiendo preguntas, sus comentarios, los puedan ir escribiendo en el chat. Y bueno, vamos a estar muy atentos para en su momento empezar también a contestar las preguntas que tengan y seguir los comentarios que tienen. Entonces, bueno, muchas gracias, Felipe, también por estar aquí acompañándonos. Bueno, Steffi, fíjate, la idea de por qué pensé en ti para este punto y para cerrar todo el ciclo con esto es porque, bueno, yo creo que tú tienes mucho tiempo trabajando con un tema que es fundamental en la cotidianidad, que es la autorregulación. La autorregulación como ese principio, como esa tendencia que tenemos los seres humanos para mantener como una cierta estabilidad, para mantener un cierto equilibrio, independientemente del caos en que en un momento determinado podamos, eh, sí, como podamos sumergirnos. Y por otro lado, también que permite como perderle miedo a ese caos, perderle miedo a los cambios. Entonces, bueno, desde ese elemento que pensamos que es muy importante desde muchos puntos de vista, pero que sabemos que tú también lo manejas de una manera muy particular, queríamos comenzar bueno, como a oírte, ¿no? Que nos puedes compartir, que un poco cuál es la visión, qué entiendes tú por o cómo te aproximas tú a esa dinámica de autorregulación. Bueno, primero te cuento cómo me aproximo al tema hoy. Hace unos días hablamos y tú me dijiste, me escribiste que hoy iba a ser la conversa. Yo juraba que iba a ser el sábado. Y entonces tuve que cambiar los planes y eso me causó un poco de estrés. Y no importa si no te escuché bien o tú lo hiciste y me diste otro número, lo que importó fue el estrés que viví. Y después el darme cuenta que es precisamente de eso de que vamos a hablar, ¿no? El estrés, por un lado, que causa enfermedad, y por otro lado, la calma, el bienestar, el poner orden a
en este caso mi desorden, y llegar al bienestar. Entonces la enfermedad y salud están siempre en dos polos opuestos, la oscuridad y la luz. Entonces lo que me di cuenta que fue muy oportuno, porque entonces pude empezar a reflexionar y entrar un poco en el tema para esta noche. Sé que tú querías hablar un poco de tu experiencia, ¿no? Creo, de la música y cómo afecta el bienestar, ¿no? Pero yo creo que antes de hacer eso sería importante definir qué es autorregulación, porque creo que para diferentes personas significa diferentes cosas, ¿no? Obviamente auto propio, o sea, uno mismo, regular es poner orden a algo, pero ¿a qué? ¿Qué significa autorregular? Puede significar el bienestar y la salud propio, o puede significar que yo tengo la capacidad de poner orden fuera de mí, a otra cosa, ¿no? Entonces, hay diferentes tendencias o diferentes definiciones, mejor dicho. Entonces, quiero rápidamente, y no los voy a leer como los tengo escritos, pero para mencionar, a ver si toca alguna cuerda en el corazón de cada uno y en la mente, ¿no? Bueno, primero es obviamente una función de la supervivencia, ¿no? Que requiere, dicen que requiere una intervención externa. Que no requiere intervención externa, ¿no? Porque se trata de la supervivencia, se trata de la biología. Sin embargo, a mi modo de pensar, si no hay ninguna intervención, seríamos unos seres solitarios que no necesitan de nada del exterior. Y no es cierto. Un infante que no está abrazado, que no siente el cariño, el afecto, el olor de la madre o el cuidador, se puede llegar hasta morir. Y el ser humano que no recibe el contacto físico, el abrazo, el olor, la dulzura del encuentro con el otro, también se disminuye su sistema inmunológico. Entonces, ese comentario acerca de esa definición. Luego dice, hay otro, es una prevención primaria, una protección contra las enfermedades y la salud, promoción de la salud. Otro es una característica fundamental de la vida. Los seres somos innatamente autorregulados. Podemos hacer cosas fuera de nuestro cuerpo, pero el cuerpo se arregla a sí mismo, tiene una especie de cognición de los tejidos, una cognición celular que se autoproduce y se repara. Entonces, suena como un poco misterioso. Yo creo que es biológico, pero así también lo es. Hay como un orden implicado en un universo que sostiene la vida. Bueno, no quiero seguir demasiado, vamos a ver. Entonces, hay mecanismos que mantienen el homeostasis, o sea, el equilibrio interno. Es un herramienta necesario para enfrentarse con el mundo, de adaptación constante. Estamos enfrentando el mundo con un bombardeo de estímulos constantes. Podemos responder adecuadamente o no. Si no respondemos adecuadamente, va a haber una reacción seguro corporal. O no escuchamos el cuerpo y por lo tanto no respondemos adecuadamente, ¿no? Y entonces los síntomas aparecen y es un señal que hay que cambiar el estilo de vida y que es un señal de posible enfermedad física y o emocional, ¿no?
es una herramienta necesaria, yo dije, para la adaptación constante. Refiere a un manejo óptimo de las emociones. Tenemos la posibilidad de cambiar el modo de vivencias de lo que nos sucede y organizarnos conscientemente. Significa expresarse adecuadamente a la situación actual. Para que nuestro funcionamiento en la sociedad sea adecuada, apropiada, que nos brinda bienestar. En tanto a nuestras actividades laborales, sociales, de amistades. Entonces, siempre cuando se habla de la autorregulación, se refiere entonces para mí, a mi modo de ver, a la preservación de la vida, a la conservación y la continuación de la vida, la expresión de los instintos, cuyos función primordial es la conservación. Y antes de que sigo, quiero echarles un cuentico que me pareció cómico. El otro día estaba hablando con mi nieto de 15 años, que adolescente se lo sabe todo. Y entonces me estaba diciendo que ya hoy en día el hombre es tan evolucionado que ya no hay que escuchar a los instintos, que eso ya es primitivo y no hace falta. Podemos pensar todo y vivir todo en el mundo racional. Es una gran equivocación, porque si los instintos son los que nos han llevado hasta ahora, desde el hombre arcaico hasta el hombre moderno, que todavía vive dentro de nuestro jungla interior y con el quien caminamos siempre para mantener nuestro bienestar, fue difícil como explicárselo, porque las opiniones en el mundo de la religión, de la cultura, incluso la política, está casi alineados con ese modo de pensar, ¿no? Que no hay que escucharnos, que no hay que escuchar el cuerpo. Y el cuerpo realmente es lo que nos da información de nosotros mismos y del mundo. Me voy a callar un poquito a ver si quieres. No, fíjate, yo creo que has hecho todo un mapa muy importante de los diferentes terrenos que incluyen la autorregulación, ¿no? Y de lo que te oigo, hay varias cosas que quisiera como precisar para seguir como el movimiento de la conversación, del conversatorio, ¿no? Fíjate, lo primero que creo que me pareció muy sincrónico, esto por donde comienzas, ¿no? Hablando del estrés frente a al tener que cambiar planes y tener que cambiar actividades y de alguna manera prepararte para una fecha que tenías como en otro lado. Y creo que eso es muy importante porque justamente algo que hemos querido mantener presente es la importancia del estrés y cómo el burnout de alguna manera ocurre cuando hay exceso de estrés. Y por eso esto que tú estás comentando creo que es tan importante, porque es cómo mantener el nivel de estrés de una forma donde no termina en burnout, en parálisis, sino me mantiene en movimiento. Y esto que tú comentabas, ¿no? Cómo a partir del cuerpo yo puedo sentir, y por otro lado, es a partir de esa relación también que puedo encontrar los caminos para salir de la parálisis. Es como el cuerpo no solamente es como la herramienta o el vehículo en el que vamos a registrar lo emocional, lo instintivo, incluso lo cognitivo, sino que a partir de ese movimiento también empieza a ocurrir un cambio. Y creo que esto que comentas es muy importante, porque hay muchas personas que se están preguntando, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿de qué me sirve o qué puedo sacar yo de esta situación
de parálisis en que hemos estado, como hemos estado aislados, con lo cual lo que tú comentabas del contacto con el otro ha estado muy limitado. Hemos estado en muchas personas en sitios, en espacios muy reducidos que no estamos acostumbrados. Y poco a poco el mundo se está volviendo a abrir y en esa apertura empieza nuevamente el movimiento hacia el otro, el movimiento hacia afuera y de alguna manera es registrar otros estímulos del movimiento hacia adentro. Entonces creo que ahí nos puedes quisiera bueno, que sí, que un poco, nos hablaras un poco de tu percepción bueno, por qué es importante hablar de ese tema de la autorregulación justo en este momento. Sí, y cuando te lo comenté, estaba pensando específicamente de este momento pandémico, lo que yo lo llamo, de encerramiento, o por lo menos de separación, ya tomando nosotros cada día un poquito más de pasitos hacia el otro, pero sigue siendo lento. Y a veces se retrocede y a veces uno va más adelante dependiendo también dónde uno vive. Lo que estamos viendo es que sí, este encerramiento lo que ha causado, claro, por un lado el Zoom ha sido lindísimo porque es una manera de encontrarnos y de repente con personas que no hubiera sido posible, incluso tú y yo en este instante, ¿no? Nos ha traído, nos ha acercado a seres que están muy lejos, pero nos ha alejado de seres que están muy cerca. Entonces, hemos visto que sí, tenemos menos gripe, porque hay menos oportunidad, o casi ninguno, de contagiarnos, pero hay mucho más depresión, desesperación, frustración y otras enfermedades causadas, gente con tos nervioso, etcétera, ¿no? Causado por esta separación, para llamarlo así. Sabemos, como mencioné antes, que necesitamos unos a los otros, que necesitamos el contacto físico, necesitamos la dulzura, la ternura, el abrazo, el mirarse en los ojos. Por aquí, cuando hay más que dos personas, uno cree que se está mirando en los ojos, pero no hay seguridad. Y cuando hay un grupo grande de personas, va saltando la persona que creíste que estaba viendo. Entonces, claro, no es nunca lo mismo, aunque a veces los encuentros pueden ser íntimos. Lo que hace falta entonces es esa intimidad, ¿no? Tanto en tiempos de pandemia como en tiempos normales. Vivimos en una civilización estridente con problemas de todo tipo, políticos, sociales, económicos, relacionales, ¿no? Y vemos que las respuestas que recibimos y damos al mundo no siempre, por lo tanto, concuerda con las necesidades básicas y no permite que nuestro sistema autorregulador funcione adecuadamente. Por ejemplo, estoy girando un poquito, Eduardo, sígame. En el trabajo, en el colegio, en el tráfico, el organismo aguanta sin expresarse plenamente. No comemos cuando tenemos hambre, no bebemos cuando tenemos sed, no vamos al baño cuando tenemos ganas, no hacemos el amor por el hacer, por el placer, por la preferencia, sino por la conveniencia, porque ocupamos nuestras horas, nuestro tiempo. Entonces, sábado a la noche, por ejemplo, es muy especial, o cada noche, pero 10 minutos. Cuando tenemos más tiempo, posponemos el placer. Eso es
la parte de la corteza cerebral, hablando, la parte racional del ser humano, que está en una discusión, una conversación constante con la parte innata sanador, ¿no? Bueno, entonces, hay problemas que tenemos que solucionar. Todo, tú también estabas hablando un poco de eso, con la gente que están alrededor de nosotros, nuestros socios, nuestra pareja, los hijos, los familiares, el jefe en la escuela, en el trabajo. Hay relaciones que a veces son nutritivos y a veces son tóxicos, pero no podemos votar todos de nuestro retorno. No podemos salir del trabajo, salir de un matrimonio, dejar los niños al lado, dejar los amigos, porque todo no es perfecto, sino que tenemos que aprender maneras de danzar con los demás y modificar nuestras respuestas, nuestras actitudes y nuestra conducta. Y esto es la parte de crear un estilo de vida que es sana para nosotros, ¿no? Que brinda salud. Y vivir escuchando el cuerpo, escuchándonos, sin aguantar, sin reprimir, sin ignorar, sino responder y expresar. Fíjate, y oyéndote, que me vienen cantidad de memorias de nuestros encuentros de hace tanto tiempo. Ahí quería partir de una primera imagen que creo que es muy importante que me vino cuando hablabas bueno, que independientemente de las limitaciones del Zoom, por otro lado, el Zoom ha tenido bueno, una cantidad, ha permitido una cantidad de cosas muy positivas, ¿no? Con lo cual me venía esa frase de, bueno, si tengo limonada, si tengo limones, hago limonada. Y me venía porque algo que yo sí quisiera que pudieras como que pudiéramos profundizar es en la potencia que tiene esos elementos que tiene el sistema biodanza, como elementos de no solamente autorregulación, sino de profundizar en el vínculo con uno mismo y con los demás, y en la parte de la readaptación, de empezar como en cosas diferentes, ¿no? Como en ese planteamiento de que en la experiencia, cómo tomar conciencia de que cada momento es una experiencia y cómo en cada momento que es una experiencia hay elementos que podemos decidir si nos paralizamos o si fluimos. Y en esa experiencia, en el sistema, cómo hay música, porque hoy en día también estamos viendo cómo algo que ha venido sucediendo es que en estos encierros vemos a los adolescentes, a los jóvenes, entonces con unos audífonos todavía más aislados y oyendo todo tipo de música que de alguna manera, sin mucha conciencia del efecto que tiene ese ritmo de la música, ese beat de la música puede tener cerebralmente, ¿no? Entonces, cómo hay una forma de favorecer esa experiencia que tenemos a partir de la conexión con la música y cómo la música en sí mismo genera movimientos, ya sea de desplazamiento o movimientos en el mismo sitio, ¿no? Es como la música invita de entrada, hay un algo que activa. Y cómo esa invitación, si la podemos ver como metáfora de otras cosas, como una conversación puede ser una música que invita a moverse, como lo que me genera, la emoción que me genera una obra de arte, un comentario, un algo, también hay como algo que genera ese movimiento. Entonces, yo creo que ahí el sistema como metáfora, no solamente en lo real, que hay un efecto desde la música, desde el contacto, desde la mirada, sino también metafóricamente hay un algo allí que podemos utilizar, que se puede ver en la cotidianidad y en el día a día. Entonces, si quisieras que nos hablaras, porque ahí sí bueno, es tu terreno de esa cosa mágica que sucede en ese instante
en que se invita a tener un encuentro y una experiencia. Eso fue una pregunta. Bueno, lo que cada persona experimenta en ese momento mágico, en ese momento de conexión, es diferente. Entonces yo puedo hablar de cómo llegamos ahí, pero cada persona me tendría que hablar de cómo es que se sintieron cuando llegaron, ¿no? Porque aprendemos, nos informamos, como dije yo antes, de nosotros mismos. Entonces cada uno, tengamos muchas cosas en común, pero también somos muy distintos, únicos e irrepetibles de cada uno. Y una cosa que creo que empezaste a hablar era como de o escuché algo de lo que yo I equated with, yo lo pongo junto con la grandiosidad, ¿no? La maravilla de sentirse vivo, de estar vivo. Y comenzó con el milagro de nacer, antes de nacer, cuando los espermatozoides estaban yendo en el río, uno corriendo, tratando de llegar antes del otro, y uno llega al óvulo receptivo. Es un milagro. Y ese milagro eres tú, soy yo, somos todos. Somos únicos seres, únicos e irrepetibles. Entonces, si nada más en la vida te hace decir, wow, qué fantástico, y qué fantástico soy yo, porque yo soy tan calificada que llegué a crearme. Entonces, de ahí la biodanza trabaja sobre la autoestima. Porque el que se autocalifica se permite sentirse calificado, y yo digo acariciado, ¿no? Amado por el otro y por los otros, que es sumamente importante para el sistema inmunológico y el bienestar. Bueno, en tanto a la metodología, primero biodanza trabaja sobre la renovación orgánica, la reparación de los tejidos de los cuales hablé antes, ¿no? El reaprendizaje de las funciones originarias de la vida, que trabaja sobre los instintos, los estimula para que escuchamos nuevamente, para que los valoramos. Trabaja sobre la afectividad, nos reeduca para el mundo, ¿no? Porque sin el amor, nosotros no sobrevivimos, ni los otros, ni nuestro entorno, ni el planeta. O sea, la autorregulación nos autorregula a nosotros mismos, pero en el mundo y universo entero. Es un tema sumamente grande. Hay muchos aspectos al término autorregulación. Tú usaste el término poética. Claro, la biodanza es actual, es práctico, pero también es poética. Y Rolando Toro hablaba siempre de la poética del encuentro. Hay una magia cuando dos seres se miran en los ojos y con una música al cual el ser humano es permeable y nos conmueve, a veces a la risa, a veces dependiendo de la música y el movimiento. Nos conmueve a unas lágrimas, a unos memorias que se sienten en la memoria celular, a veces con determinación, asertividad, sentir, conectar con nuestro propio valor. Hay vivencias, que esos son ejercicios, pero en un instante único, intenso. Hay vivencias que
se ha creado para estimular yo diría, cada paso que tomamos, cada posibilidad de ser humano y de crecer. Hay danzas para todo eso. Principalmente estamos estimulando el sistema, la vitalidad, la creatividad, la afectividad, la sexualidad y la trascendencia, ¿no? Son las 5 líneas de vivencia que son nuestro gran potencial genético que trabajamos. Entonces, ¿por qué usamos la música? Porque somos permeables y nos conmueve y nos lleva a alturas inesperadas. El movimiento, porque todo dentro de nosotros y fuera de nosotros palpita. La sangre corre, el corazón tiene su latido, la respiración tiene su ritmo particular, los intestinos abre, y cómo abre y cierre, y cómo cambian las estaciones, el clima, el agua, el frío, el caliente, el va y viene del mar. La existencia en sí es una danza, tiene un ritmo y una música implícita y es que nos afecta, ¿no? Entonces, por eso, Rolando tan genialmente incorporó el uso de la música junto con el movimiento y añadió a eso el contacto físico, el abrazo, la caricia, la mirada, todo lo necesitamos para vivir bien, para llegar a crear lo que a mí me encanta llamar un estado crónico de salud. Siempre la gente me corregía, no, Steffi, la palabra crónica no se usa ahí. Sí, yo sé lo que estoy diciendo. Entonces, la biodanza nos inspira, nos potencia a vivir con placer, con alegría, con amor. Rescata nuestras potenciales genéticas y aumenta entonces nuestro sistema finalmente, cuyo propósito es mantener y aumentar y sanar el cuerpo y mantener el sistema inmunológico. No sé si te terminé de contestar todo lo que... Fíjate, creo que no solamente lo contestaste, sino creo que pusiste una cantidad de elementos que quisiera como retomar y de alguna manera traducir desde nuestra, sí, como desde los temas que nosotros tocamos, ¿no? De los patrones, de los arquetipos. Porque tú estás de alguna manera abriendo una ventana que yo creo que es muy, muy importante para poder imaginarnos, primero como para tomar conciencia de algo que muchas veces se nos pasa desapercibido, que es que este tema de la vida tiene un ritmo, o sea, la vida tiene ritmos y tiene un movimiento, toda la vida, como tú comentabas, los movimientos respiratorios, los movimientos de la circulación, el movimiento para uno sobrevivir, o sea, si tengo que desplazarme a buscar el agua o el líquido que sea, si tengo hambre, o sea, hay un movimiento permanente. Y creo que algo que se nos olvida, porque lo damos por sentado, es que la música también tiene unos patrones que tienen una coherencia y que tienen una estabilidad que de alguna manera pone a resonar. Yo creo que ahí es donde está el efecto como curativo de la música, como ese ritmo. La música específicamente seleccionado para cada
vivencia para lo que se quiere lograr. Sí, No es algo que yo simplemente pongo cualquier cosa. Cuando exacto. lo ponemos ha sido probado y estamos seguros que esa vivencia va a inspirar o trabajar o afectar ciertas áreas Sí. emocional y física. Y creo que eso que comentas es muy importante porque también se toma en cuenta esto que tú dices, ¿no? Como si lo vemos desde el punto de vista de la antropología, entonces se trabaja la identidad, que es como esa primera relación que tengo yo conmigo, o sea, cómo me relaciono yo conmigo, cómo me siento, cómo me vivo, cómo me muestro. Después viene la parte de la afectividad, que es ese vínculo con ese otro, con la otra persona que está ahí y que en nuestra cultura está tan limitado y está tan cuestionado. Yo creo que por eso el tema del contacto físico es tan importante, porque es un darse un permiso en un encuentro protegido sí, protegido y respetuoso, de tener esa experiencia que muchas personas no la tienen. Después el aspecto de la sexualidad como esa exploración sin tanto tabú en relación a cómo poder sentir esa cosa sensual, cómo uno ponerse en contacto con eso, que también lo tenemos muy identificado. Si nosotros vemos una película, el momento íntimo, el momento erótico tiene música muy particular y que inmediatamente la asociamos, que inmediatamente genera una respuesta física, una respuesta en el estar. Después la parte creativa, que ya yo diría que es lo que nos hace aún un poco más complejos, ¿no? El ser humano como animal que logra crear cosas, que logra hacer cosas. Y esa cosa, esa propuesta que también yo coincido con la genialidad de Rolando, que en un momento determinado él dice, y además somos seres trascendentales, o sea, somos seres que trascendemos. Entonces, hay como toda una cantidad de terrenos que están siempre presentes y que en esas experiencias que se tienen en cada uno de esos terrenos se activan elementos diferentes, se mueven elementos diferentes, se fluye de una manera diferente y hay una reestructuración orgánica sí, de nuestros conflictos y de nuestros nudos. Yo siempre comento y por eso yo bueno, agradezco tanto a ti y a la biodanza como en temas complicados, trabajados en terapia, desde un lado más cognitivo, desde un lado más, sí, como más expresivo, en la biodanza, en esa conjugación de todos esos terrenos y todas esas líneas a partir de la música, hay una integración muy potente de esa invitación a moverse y cómo hay unos movimientos que con muy pocas palabras, con muy pocos elementos, tienen una potencia de cambio y de desplazamiento que son increíbles. Entonces creo que sí, que todo esto que estás como poniendo sobre la mesa, creo que es muy importante cuando uno lo ve, cuando logra como ver cómo funcionan, cómo interactúan todos esos elementos en la estructura, uno ve la potencia de lo que estás hablando. Y en las clases se mueve, se mira, se abraza, se danza, no se habla. Que estamos trabajando una parte del cerebro que nos permite, aunque a veces trabajamos con fuerza, nos permite dejar de un lado nuestra parte racional y entrar en el escuchar y el escuchar el cuerpo y desde ahí proyectar nuestras necesidades en el mundo. Entonces, es maravilloso, ¿no? Venir y simplemente, y a veces después de una clase, la gente dice, no sé cómo te llamas, uno dice al otro, pero te conozco mejor que conozco a mi mejor amiga. Puede pasar después de una clase si hay una disponibilidad, por ejemplo, en la biodanza. Sí. Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas o comentarios de parte de la audiencia y si no,
en este pequeño tiempo, tú no te imaginas la cantidad de memorias que ya las compartiré, si la iremos compartiendo. Está bien. Ok, bueno, muchas gracias por este conversatorio a los dos. Gracias por esta danza, como se lo habían propuesto en la preparación del conversatorio. A mí me gustaría traer un par de preguntas, las dejo abiertas para el que la quiera contestar. Eh, la primera es la danza, el baile, este tema de la conexión y esta abstracción que, bueno, la gente se pierde en ese proceso de la conexión con el cuerpo, con la danza. Pues es un tema arquetipal, es un tema repetido en todas las culturas, civilizaciones, donde sea que se exprese el inconsciente colectivo humano, ahí emerge la danza. Y bajo esa premisa a mí me gustaría saber, bueno, qué figuras del pasado, históricas, ustedes sienten que conectaron intuitivamente con el sentido de la biodanza, ¿no? Que hicieron biodanza sin saber qué era biodanza, y si reconocen alguna y si admiran alguna en particular. Yo lo que sí te puedo decir es que Rolando Toro incorpora los mitos y los arquetipos en sus danzas, explicándolos y hablando de qué manera eso nos afecta en la vida y cómo podemos modificar o potenciar sus efectos en nuestra vida. Y se hace eso a través de lo que se llama vivencias, usando música, movimiento y encuentros y situaciones de grupo. Entonces, no sé si, Eduardo, tú quieres. No, fíjate, a lo mejor un poco, bueno, esto es un atrevimiento porque yo no me formé en el sistema, pero estuve mucho tiempo leyendo, investigando. Pero en relación a lo que pregunta Felipe, que creo que es una pregunta muy interesante, ahí uno puede reconocer en cada música dos elementos que siempre están presentes, que son el ritmo y la melodía. Cuando uno ve danzas rituales, que son las que tú comentas que están en casi todos los colectivos, son danzas muy rítmicas, ¿no? Son danzas que tienen como un tempo muy particular y una cosa que va mostrando y que va haciendo que el cuerpo reaccione y que de alguna manera uno ve que genera una especie de trance, ¿no? En ese ritmo hay un perder la conexión con el yo, con el ego, y se entra en otro estado de experiencia. Entonces, entre las muchas cosas que tiene la biodanza, hay danzas que son invitadoras a ese trance, ¿no? Yo creo que a nivel teórico, obviamente, puede profundizar mucho más que yo, pero hay como un tema como, no, lo voy a decir en mis palabras, no es exactamente así, pero como esas estructuras tan rígidas que tenemos, en la medida que podemos diluirlas en situaciones de trance, en la reestructuración, puede que se dé un movimiento diferente, más fluido y menos conflictivo. Entonces, eso sería como un ejemplo de cómo se tomaron no modelos, pero se tomaron elementos antropológicos que hablan de danzas rituales, que hablan de ciertos movimientos, sí, de ciertos gestos que tienen una afectación emocional y sistémica. Muchas gracias. Y me hiciste acordarme mucho como del sufismo y este trance en la danza, en el movimiento, en esta elevación. Y bueno, como otra pregunta, me gustaría indagar, ¿ustedes sienten que hay alguna cultura a la que la humanidad le deba especialmente, bueno, que tenga un valor especial por el aporte a la danza? Yo creo que desde el momento del hombre de la cueva, todas las culturas, este, toda la gente nativa de todas partes del mundo, todos los países, rolando en biodanza,
tomó un poquito de todo esto, porque él era antropólogo también. Entonces, creo que cada cultura tiene cosas para añadir y enseñar, como también tienen cosas para dañar, ¿no? Y con la falta de necesidad de eliminar. Pero no necesariamente hay uno en particular. Y Rolando los usó todos, y los usa en sus, incluso la danza del sufismo. Todo se usa en el repertorio. Bueno, Tiger John, quien es un participante muy activo del chat y le agradecemos mucho sus comentarios, el estar tan pendiente de los lives. Él pregunta eh, si hay algún entrenamiento específico para regular el estrés, sobre todo cuando atrapa lo psicosomático. Hay que danzar, hay que ver, la biodanza trabaja precisamente sobre los psicosomáticos, ¿no? Aliviar el estrés, aumentar el autoestima, ponerse en contacto con el momento actual, el único aquí ahora, no preocuparse de lo que será ni lo que se fue, sino vivir el momento. Y con una práctica regular, pero con grupo, no es algo que se puede hacer, por lo menos de biodanza. Habrá otras técnicas curativas, ¿no? Poco a poco, progresivamente, se va disminuyendo la enfermedad y aumentando la parte sana. Sí. Hay algo que yo quería complementar con lo que dice Steffi, que el recordar que el sistema nervioso tiene dos aspectos, ¿no? Uno que es activador, que es el que tiene que ver con la adrenalina, y otro que se relaja, que tiene que ver más con la serotonina. Y son dos sistemas que actúan permanentemente activando y relajando, activando y relajando en el sistema, y por eso ahí tiene un tema de autorregulación muy importante. Hay música que inmediatamente nos conecta con lo adrenérgico, con la activación, y hay música que nos conecta con la relajación. Entonces, en la experiencia hay como un moverse en ese sistema también de manera rítmica, de manera que al final hay sí, como una integración de los elementos. Y eso es muy potente para el trabajo con el estrés. Porque ¿qué pasa con el estrés? Que usualmente nos quedamos pegados. O sea, es como que nos activamos, nos activamos, nos activamos y nos cuesta soltarnos. Entonces vienen todos los temas de dificultad para dormir, del disfrute, del descanso, del reposo. Y entonces este movimiento permite eso, que de una manera como nuevamente, la potencia que tiene es que se vive. Y se vive y no desde la cabeza, es algo que se vive desde el suceder. Entonces tiene un elemento muy importante. El, Creo que también que a lo mejor Stephanie no lo va a decir, pero la biodanza obviamente es un sistema que se estudia. Recuerdo que Steffi es una de las didactas más importantes del sistema, entonces si están interesados se pueden poner en contacto con ella bueno, para aproximarse y explorar sobre este instrumento y esta herramienta tan maravillosa. Estoy a la orden, tengo clases semanales en Zoom, todavía por los momentos, los martes en la noche. Y bueno, ahí nos podemos encontrar con mi grupo regular. No sé si después Eduardo puede pasar la información. ¿Cómo no? Okay. Bueno, Camila Enríquez pregunta, ¿en qué se diferencia la biodanza con la danza primal? Yo no he hecho danza primal, así que no le puedo decir. Lo que sí puedo decir es que Rolando Toro hizo este sistema que lleva 3 años de estudio para hacerlo. Hay muchísimos temas incorporados
estos estudios, más más mensualmente, una maratona de 2 días. Hay que escribir un tesis, hay que conocer muchos temas, es algo muy particular porque estás trabajando con el sistema de la persona. Y si no tienes una persona que ha estudiado y sabe lo que hace, hasta te puede enfermar y crear el opuesto de lo que uno quiere. Entonces, yo no sé cómo están estas otras danzas, pero me imagino que son muy hermosas también. Bien, bueno, hemos llegado al fin de las preguntas por hoy. Muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, Steffi, quiero de verdad agradecerte por este encuentro tan rico y bueno, por este espacio para poder compartir la experiencia bueno, que tienes después de tantos años y tanto tiempo trabajando con música y con cuerpo y con conexión y con autorregulación y llevando este mensaje tan, yo diría, tan optimista de lo que somos los seres humanos y de lo que a dónde podemos llegar y lo que podemos alcanzar. Y siendo una embajadora de esta herramienta que yo creo que integra, que tiene una potencia muy importante y que es una respuesta a muchas búsquedas que muchas personas están teniendo hoy en día. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, los digo que ha sido un placer estar contigo y también Felipe contigo. Bueno, me encantó y recuerda que la vida está en nuestras manos. Bueno, Felipe, gracias por siempre estar allí permitiendo que se dé este diálogo. Y a ustedes, audiencia, como siempre, las gracias porque este espacio, la razón de ser de este espacio son ustedes y que nos mueven a buscar, bueno, estar atentos a las necesidades, a la curiosidad que puedan tener. Quiero recordarles que hoy es el último conversatorio de esta serie. En 2 semanas vamos aprovechando que julio es la fecha del nacimiento, es el mes de nacimiento de Jung. Vamos a tener un ciclo de conversatorios donde vamos a estar explorando todos los aportes que Jung nos dejó, identificándolos en nuestra cotidianidad, cómo esos aportes se pueden traducir en una vida donde encontramos recursos, encontramos herramientas que nos permiten una mejor calidad de vida y facilita esa búsqueda al bienestar que en principio es lo que todos de alguna manera estamos buscando. Entonces, los invitamos al próximo ciclo de conversatorios basados en Jung en la cotidianidad. Entonces, bueno, hasta la próxima. Un placer haber estado con ustedes y con esto, bueno, llegamos al fin de este delicioso conversatorio. Gracias, Steffi. Gracias, Felipe.